Bueno, la utilidad clínica en el gasto cardíaco, esta va a tener que el cálculo del gasto cardíaco una utilidad vital en casos agudos, en lo que la terapéutica va a depender de las cifras del gasto cardíaco, las resistencias periféricas y las presiones de las cavidades ventriculares. La cifra del gasto cardíaco va a tener también utilidad para conocer parámetros hemodinámicos como lo es el cálculo del área valvular mitral, el cálculo del área valvular aórtica, el cálculo de cortocircuitos intracardíacos y también la determinación del gasto cardíaco puede usarse en trabajos de investigación para conocer diversos fármacos para procedimientos de asistencia de este parámetro. Después tenemos las resistencias periféricas y pulmonares, que la resistencia va a ser la fuerza que se opone a la presión del flujo. Las resistencias van a ser inversamente proporcionales al flujo. Si hay un flujo alto, la resistencia va a ser baja y viceversa. Las resistencias en serie es total, la resistencia total va a ser la suma de las resistencias parciales de tal forma que el flujo va a disminuir proporcionalmente al aumento de las resistencias. Las resistencias en paralelo lo que permite al gasto hacer cambios en la resistencia total. Y si en reposo las resistencias en el sistema esplácnico van a tener un valor de 60 en el corazón y de 15 en el músculo esquelético, de 40 al final al sistema de 40, que al final de la resistencia va a ser un total de 115. Y tenemos un ejemplo que si se desarrolla ejercicio físico, las resistencias en el sistema muscular van a disminuir, permitiendo un aumento en la afluencia de sangre, mientras que en el sistema esplácnico aumentaría disminuyendo su flujo. ¿Le entendieron eso? Si lo explica está mejor. Sí, doctor, ¿lo puede explicar? Por favor. Miren, las resistencias es la suma total de la resistencia sistémica es la suma total de las resistencias de cada región. ¿Vale? ¿Dónde hay más resistencia al flujo? ¿En un tubo grandote, grueso o en un tubo delgadito? Uno pequeño, delgadito. En uno con calibre bajo, ¿no? Entonces las arterias van disminuyendo de calibre, ¿sí? La aorta, pues obviamente prácticamente no tiene resistencia al flujo, es un tubo muy grande. Y luego las ramas secundarias, terciarias y demás, hasta llegar a las arteriolas, van a constituir el flujo y te van a permitir la llegada de sangre hacia todas las regiones. Y precisamente cuando están las arteriolas, antes de la arteriola hay un esfínter. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es un esfínter, verdad? Sí. Es un acúmulo de células musculares circulares que en su contracción disminuyen el calibre de donde se encuentran. ¿Sí quedó? Bueno, ese esfínter se llama esfínter arteriolar. Entonces, ese esfínter tiene la capacidad de contraerse o de dilatarse. Si el esfínter se dilata, pues la sangre pasa libremente a través de él. Entonces, ¿cómo está la resistencia para el flujo? Baja. ¿Cómo puede pasar el flujo? Libremente. Un flujo alto. ¿Sí quedó clara? Si el esfínter se contrae, ¿cómo va a estar la resistencia? Muy alta. Y el flujo, muy bajo. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué nuestro cuerpo tiene ese sistema de regulación de presiones?
Porque resulta que nuestro cuerpo, aunque no lo crean, sirve para hacer varias cosas. ¿Sí? O sea, si ustedes creen que nomás sirve para pensar, no. Eso es lo que hacen, no piensan. También sirve para hacer trabajo físico, esfuerzo físico. ¿Sale? Y también sirve para llevar a cabo funciones autónomas, como la respiración, los latidos cardíacos, el mantenimiento de la circulación y la digestión. Esas funciones son totalmente autónomas. ¿Qué quiere decir? Que no están sujetas a la voluntad. Lo que tú te comiste, tú no vas a decidir a qué hora lo digieras, ¿verdad? O sea, tú no vas a decir, ay, voy a digerir ahorita el chocolate que me comí después del platote de carne con chile que me dio mi mamá, ¿no? O sea, tu cuerpo va haciendo la digestión. ¿Sí quedó claro? Entonces, para que tu cuerpo funcione bien y hagas tú las actividades que necesites y las hagas bien sobre todo, el sitio que tiene más trabajo es al que se le favorece más el flujo. Por lo tanto, habrá una vasodilatación en el segmento donde tú quieras que llegue mucha sangre y habrá una vasoconstricción en el segmento donde tú quieras que no llegue sangre. Y eso provoca algo que se llama redistribución de flujo. ¿Verdad? El ejemplo más común es cuando haces ejercicio. Cuando haces ejercicio, por ejemplo, ¿alguien de ustedes va al gimnasio? ¿Sí? ¿Quién va? Yo unas veces, pero ya voy mucho menos. Solo ¿Quién voy dijo como yo? 3 veces a la semana. Gamaliel y Alfredo. Sí, también. ¿Sí? Bueno, ustedes que van al gimnasio y que sí los conocen por dentro, no me dejarán mentir que depende de los días, ejercitan ciertas áreas de su cuerpo, ¿no? Llegas y no, pues hoy toca brazo, vamos a hacer bíceps, vamos a hacer tríceps, ¿sí me explico? Y al siguiente día toca dorso. Entonces vamos a hacer pecho, vamos a hacer espalda y vamos a hacer remo, ¿sí? No, pues al siguiente día toca pierna y muslo. Pues vamos a hacer desplantes, vamos a hacer sentadillas, ¿sí me expliqué? ¿Qué es lo que hacen con esos grupos musculares? El grupo muscular que están trabajando en ese momento se vasodilata el esfínter arteriolar para que le llegue una gran cantidad de sangre y su sistema esplácnico, ¿sí sabe lo que es el sistema esplácnico, verdad? A nivel digestivo, abdomen, ¿sí? Su sistema esplácnico tiene vasoconstricción. Entonces, ¿a dónde va la mayor parte de la sangre? Hacia los músculos que ustedes están trabajando. ¿Sí quedó claro? Cuando acaban de hacer ejercicio, van, se dan un buen baño, se van a su casa y desayunan, ¿sí? Terminando de desayunar, tu estómago está distendido, hay una secreción de ácidos junto con la saliva, van a formar el bolo alimenticio por la fragmentación y conjugación. Y entonces empieza el proceso de la digestión. Para esa digestión necesitas que las arterias de los músculos que estaban trabajando ahora se contraen. Las arterias del sistema esplácnico ahora se dilatan. La arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, la arteria hepática, la arteria esplácnica, la esplénica, se vasodilatan, ¿sí? Para que llegue más flujo de sangre y ahora hagan su proceso de digestión. ¿Sí quedó claro? Esa redistribución de flujo le permite al cuerpo tener un óptimo funcionamiento dependiendo del órgano que más estás usando. Ahora, hay órganos que no puedes dejar de usar, ¿no? Por ejemplo, corazón, ¿sí? Por ejemplo, cerebro. Digo, el cerebro sirve, ¿eh? Aunque sea para que respiren, pero sirve. Pulmones, ¿sí? Entonces,
esos órganos se les llama órganos centrales. Esos órganos nunca van a tener vasoconstricción. ¿Sí? Esos órganos siempre van a tener un flujo privilegiado. O sea, siempre va a haber flujo sanguíneo. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa si me pongo a hacer tanto ejercicio que dejo de mandarle sangre a mi cerebro? Voy a tener un síncope. Sí, sí. ¿Sí? Te O sea, el mismo desmayas. cerebro se protege y no te permite que dejes sin sangre a tu cerebro. ¿Sí me expliqué? Entonces, ese flujo redireccionado es lo que les estaba explicando ahorita Bianca, en el sentido de que las resistencias se mantienen estables. En el libro ponen un ejemplo de 115, pero en ocasiones la resistencia muscular es de 10 nada más y la resistencia esplénica es de 60 o de 80. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que más te interesa es que los músculos trabajen. Y cuando estás haciendo la digestión, la resistencia muscular es de 40 y la resistencia esplénica es de 20. ¿Por qué? Porque lo que te interesa más es que llegue flujo sanguíneo a tu estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado y vaso para que completes el proceso de digestión. ¿Sí, sí queda clara la idea? ¿Sí, todos? Sí. Sí. Sí, Entonces, las resistencias sistémicas son una suma de las resistencias de cada uno de los órganos. ¿Sí quedó? Digo, ¿están de acuerdo que la presión arterial es la misma en todos lados, no? Si te tomas la presión arterial aquí, te la tomas acá, te la tomas en los tobillos, 120/80. Dale, qué buena onda. Pero es el mismo flujo de sangre que está recibiendo ahorita mis músculos de miembros inferiores a mis músculos de las manos, ¿no, verdad? Hay un flujo preferencial a los músculos de las manos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mímica. ¿Será la misma cantidad de sangre que llega hacia los músculos involucrados en el habla y que mueven los cartílagos aritenoides y todo esto para hablar? ¿Cuerdas vocales? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una actividad más de tipo académica, intelectual, que física. ¿Sí? Ahorita que termine la clase con ustedes, cierro mi computadora, termine aquí mi turno, me levanto y me voy a mi coche. Entonces, ¿a dónde se va a ir el flujo? Preferencialmente, a las piernas. miembros inferiores, ¿no? Para Sí. terminar. ¿Sí, sí queda claro? Sí. Entonces, eso es un sistema que funciona, obviamente, de manera automática, no está sujeta a la voluntad, pero que tiene que ver con las demandas de cada órgano. Si yo me pongo a caminar, mi músculo demanda más sangre. Entonces se vasodilatan las arterias para que llegue más sangre. ¿Sí me expliqué? Si yo me pongo a cenar, pues mi estómago, mi intestino delgado demanda más cantidad de sangre. Entonces las arteriolas se van a vasodilatar para que llegue más sangre al sistema digestivo. ¿Sí, sí me expliqué? Sí. Sí. Ok. ¿Sí quedó claro pues lo que dijo Bianca? Sí. Vale, pues continúa Bianca, por favor. Bueno, después tenemos el cálculo de las resistencias periféricas y pulmonares. La resistencia total va a ser directamente proporcional dentro del sistema e inversamente proporcional al flujo, que esta es la ley de Fourier. Sí. Hacer. Fourier. Y luego tenemos la fórmula que la resistencia va a ser igual a ya se me olvidó. Presión media de la aorta menos presión media de la aurícula derecha en milímetros de mercurio
multiplicada por 80 entre el gasto cardíaco. ¿Sí? Bueno, y sus valores normales van a ser de 900 a 1200 dimas por, Dinas. por Dinas por segundo por centímetro cuadrado. Cuadrado, ¿eh? La presión va a ser resultante de la diferencia entre la presión inicial del sistema y la presión final de este mismo. Cuando la presión media de la aurícula derecha va a ser cercana a 0 milímetros de mercurio, se va a tomar la presión media de la aorta. A ver si le entienden a este esquema. ¿Cuál es la diferencia de presión entre el inicio y el fin del sistema? Si estamos hablando de la circulación sistémica, ¿dónde empieza la circulación sistémica? En la aorta. ¿Sí? Y ahí se va por el sistema arterial y regresa por el sistema venoso a la aurícula derecha. Entonces, ¿cuál es la resistencia en el total del cuerpo? Pues la diferencia entre la presión que hay al inicio de la aorta y la presión que hay a la llegada a la aurícula derecha. Y casi siempre la presión en la aurícula derecha es cercana a 0. Por eso mencionan que pues puedes tomar ese valor como la presión como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos las resistencias pulmonares. Multipliquen. Sí, dale, Bianca. ¿Dónde está Bianca? La perdimos, se fue. Tienes tu micrófono apagado. Que aquí la fuerza se va a poner al flujo pulmonar y esto va a depender del del tono de las arteriolas pulmonares, del reinante de las venas pulmonares y del auriculis. Esto nos va a dar las Hola, resistencias buenas tardes. pulmonares totales. ¿Dónde empieza la circulación sistémica? Pues dijimos que en la aorta. En la aorta. Sí. Aorta. ¿Dónde finaliza la circulación sistémica? La aurícula derecha. En la aurícula derecha. ¿Dónde empieza la circulación pulmonar? En la arteria pulmonar. ¿Dónde termina la circulación pulmonar? Pues en la aurícula izquierda. Por eso, la gran diferencia que hay en las resistencias entre una y otra circulación. Hay una gran diferencia entre una sistema arterial y el otro. ¿Vale? ¿Quién regula la resistencia? La contracción de las arteriolas, como platicamos ahorita. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Si tienes resistencias muy bajas por hipotensión, ¿cómo va a estar tu perfusión sanguínea? Muy mala. ¿Sí? Porque no hay flujo sanguíneo, no avanza la sangre. Y si tienes resistencias exageradamente altas por hipertensión muy descontrolada, ¿cómo va a estar el flujo por las arterias? Pues también muy malo, ¿verdad? Porque hay tanta resistencia al flujo que no va a avanzar la sangre. ¿Sí queda claro? ¿Se acuerdan el ejemplo de la manguera del corral? Le abres a la llave, sale agua. ¿Quieres más presión? Le pones tu dedito tapando una parte del orificio y ¡pum! El agua sale más acelerada.
Pero si exageras mucho en tapar el orificio, sí sale súper acelerada la sangre, pero ¿qué tanto flujo de sangre es? Muy poquito. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, hay un rango normal de las resistencias vasculares, sistémicas y pulmonares. Demasiado bajo, no hay flujo sanguíneo. Y demasiado alto, tampoco hay flujo sanguíneo. Por lo tanto, deben de estar en un nivel apropiado. Y eso se da con un gasto cardíaco adecuado y con una contracción parcial de las arteriolas. ¿Cuál arteriola va a estar más contraída y cuál más relajada? Pues depende de lo que estés usando en el momento. En el momento estás caminando, pues estarán más relajadas las arteriolas de las piernas y estarán contraídas las del sistema espláncnico. Si en ese momento acabas de comer, pues estarán más relajadas las del sistema espláncnico y están contraídas las de las piernas porque no estás caminando. ¿Sí me expliqué? Entonces, las resistencias vasculares sistémicas se mantienen constantes, pero están regionalizadas. O sea, cada región recibe lo que va necesitando. ¿Estamos? Bueno, muy bien, chicos. Dale. ¿Sí le están entendiendo? Los veo con cara de angustia. Digo, no es cara de sueño, es cara de angustia. Bueno, dos sí tienen cara de sueño. Hasta ahorita sí. ¿Sí le están entendiendo? Vale, Sí. vale, pues seguimos. Bueno, Sí, eso sí. ya me asustó. Eso ya Se me supone asustó. que esto es lo fácil, ¿no? Ah, no, es que esto es lo que ya deberían de saber. O sea, es el repaso. ¿Sale? Después, ¿Sale? el cálculo de las resistencias pulmonares totales, que esto se va a medir como la presión media de la arteria pulmonar por 80 entre el gasto pulmonar total. Se va a multiplicar por 80 porque este va a ser el factor de conversión de milímetros de mercurio a DINA sobre segundo por centímetro cuadrado. Los valores normales van a ser de 275 más menos 11 y el cálculo de las resistencias, perdón. El cálculo de las resistencias arteriolas pulmonares se va a medir como la presión media de la arteria pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda por 80 entre el gasto pulmonar total y sus valores normales de las resistencias arteriolares pulmonares a nivel del mar van a ser de 60 más menos 10 dimas por segundo por centímetro cuadrado y no deben de sobrepasar las 160 dimas por segundo por centímetro cuadrado. Es DINAS con N de norma. Dimas. Entonces, ¿sí se fijan como las resistencias vasculares, sistémicas y pulmonares son muy diferentes? Son mayores las sistémicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ocupan un muchísimo mayor espacio. ¿Sí queda claro? Si tú extendieras la red de capilares pulmonares, se supone que puedes cubrir una cancha de básquetbol. Pero como ustedes son finos, una cancha de tenis. ¿Sí? ¿Sale? Y si extiendes la red de capilares totales de todo el cuerpo, son 4 campos de fútbol. También, como son más fresas, un campo de polo. ¿Sale? ¿Sí quedó la idea? Entonces, ¿cuánta presión? ¿Se acuerdan del jardín? ¿Quién era el jardín, oye? De Adrián. El jardín delantero de la casa de Adrián, más chiquito, ¿verdad? El jardín trasero de la casa de Adrián, más grandote. ¿Sale?
¿Dónde debe de haber más agua para regar el pasto? Atrás. ¿Sí? Y con más presión para que riegue todo el pasto. ¿Ya lo entendieron en la casa de Orián? Ya. Mm. Sí. Ok, muy bien. Dale. Resistencias pulmonares en unidades Wood. Aquí la resistencia va a ser directamente proporcional a la presión y inversamente al flujo. Normalmente las resistencias pulmonares deben ser menor de 1 unidad Wood. Entre 1 y 3 unidades hay elevación de las resistencias pulmonares y esta elevación va a ser importante cuando se encuentra mayor de 3 unidades Wood. En cardiopatías congénitas con cortocircuito AV van a ser asociados a la hipertensión pulmonar cuando el gasto pulmonar va a estar aumentado menos del 1.75 veces en relación al sistémico y la resistencia vascular va a ser mayor a 12 unidades Wood en pacientes. Perdón. Si la resistencia vascular es mayor de 12 unidades Wood, el paciente no debe ser operado. Después pasamos a la utilidad clínica del cálculo de la resistencia. Bueno, para el manejo del paciente grave, especialmente con infarto agudo, con infarto de miocardio, va a ser complicado con falla cardíaca o en el tratamiento de insuficiencia cardíaca en el posoperatorio de cirugía. Y en conjunto con el gasto cardíaco, la presión arterial y las presiones en el llenado del corazón son las que van a determinar el tratamiento farmacológico en estos enfermos. Otra utilidad que va a tener es de los efectos de los fármacos, como son los vasodilatadores o antihipertensivos sobre las resistencias periféricas. Bueno, esta utilidad es porque pueden ser investigados con este cálculo. Las resistencias pulmonares, aquí va a ser importante en cardiopatías congénitas con cortocircuito arteriovenoso para plantear la indicación quirúrgica. Cuando el cortocircuito arteriovenoso es grande, la hipertensión pulmonar será debida a hiperflujo y las resistencias pulmonares van a estar ligeramente aumentadas, normales o disminuidas. Bueno, aquí en este caso, cuando el cortocircuito arteriovenoso es grande, la indicación quirúrgica del cierre va a ser precisa. Cuando la hipertensión pulmonar se debe al exagerado incremento de las resistencias pulmonares, va a ser un cortocircuito arteriovenoso pequeño y puede haber convertido en veno arterial. También pueden ser útiles en la investigación de fármacos como también las otras. Sobre la vasculatura pulmonar para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, ya sea primaria o secundaria. Y luego pasamos a la presión arterial. A ver, ahí quédate. Fíjense bien. Lo que les mencionaba ahorita de las cardiopatías congénitas, quedamos que el flujo pulmonar es menor, bueno, al menos en cuanto a resistencias, que el flujo sistémico, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una malformación congénita? La malformación congénita hace que se comunique de manera normal la circulación
del sistema arterial al sistema venoso. Entonces le llega más flujo a la circulación pulmonar. ¿Sí lo entendimos? Si hay una comunicación en medio de los dos ventrículos, la sangre del ventrículo izquierdo, en lugar de irse solo hacia la aorta, se va a ir también hacia el ventrículo derecho. Y de ahí a la pulmonar. ¿Sí queda claro? Entonces le va a llegar a la pulmonar el gasto cardíaco normal más la sangre que se cruza del otro lado del tabique. ¿Sí quedó? Eso hace que aumente la cantidad de flujo sanguíneo en la arteria pulmonar y eso a la larga provoca que aumente la presión arterial pulmonar. Y si el aumento de la presión pulmonar es muy grave, inclusive puede ser una presión pulmonar mayor que la sistémica. Y entonces ya no se va a poder operar al paciente. Entonces, por eso, el conocimiento del gasto cardíaco, resistencias vasculares pulmonares y sistémicas es importante para tomar la decisión de si se opera o no se opera ese paciente. Quedamos que en condiciones normales hay 800 de resistencia sistémica y 200 pulmonares, ¿no? Imagínate que tienes a un bebé con una comunicación interventricular, pero no le das importancia. Y lo dejas que siga creciendo. Y cuando es un adolescente, ya tiene 600 de resistencia vascular sistémica y tiene 650 de resistencia vascular pulmonar, o sea, mayor. Porque siempre estuvo recibiendo mucho flujo ese pulmón. Esa hipertensión ya no le permite al joven ser operado. Entonces ese paciente se va a morir a una edad temprana. ¿Sí queda claro? O sea, tiene su razón de ser el estudio de esto que estuvo explicando Bianca. ¿Sale? Bueno, nos quedamos aquí. Repasen el tema. Ya te faltan pocas diapositivas, ¿verdad, Bianca? Sí, doctor. ¿Falta gente a la clase? Creo que nada más una. ¿Quién está faltando? Les digo porque si no entendemos ahorita de inicio, créanme que les va a ser muy complejo entender después el curso. Repasen el tema. Nos vemos el lunes cuando termine Bianca. Las diapositivas que les faltan, que no son muchas, hacemos un repaso general y luego ya ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Quién va a dar el tema de ciclo cardíaco? Pero seguí otro tema, ¿no? Bueno, me dio otro tema. ¿Cuál? Me dio, ay, espérame, no me acuerdo, pero era otro tema. Espera. ¿Era anatomía? Historia clínica y... No, es ciclo cardíaco, luego historia clínica. Ah, es que no me había dicho el de ciclo cardíaco. O sea, es anatomía, fisiología de la circulación y ciclo cardíaco. ¿Se acuerdan que les dije que lo de ciclo cardíaco lo sacaron del Gayton? Sí. ¿Vale? Bueno, nos vemos el lunes, chicos. Hasta el lunes. El lunes, doctor. Nos vemos. Lunes, Fin doctor. de semana. Hasta luego. Buenas, doctor. Thank you. Bye.